Y a continuación, continuando o siguiendo con este mismo tema, invitamos ahora a la mesa, a los miembros de la mesa redonda, y comenzamos con Gladys Zul. Ella va a moderar esta mesa redonda. Gladys, por favor. E invitamos entonces a Mónica Mazariegos, a Jorge de León Duque, Procurador de los Derechos Humanos, Eduardo Mayora, Amílcar Pop y el alcalde de Autoridad Indígena de Sololá, Tomás Saloj. Gladys va a compartirnos la biografía de algunas de estas personas. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por participar y asistir a este foro. Vamos a esperar que todos los panelistas tomen asiento. Primero voy a presentar a quienes nos acompañan en esta mesa y posteriormente vamos a explicar la metodología, porque sí existe una variación a cómo se realizó el foro anterior. Me acompañan aquí el señor Eduardo Mayora, es doctor en Derecho, pluralista público y privado de la Universidad de Barcelona y es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Francisco Marroquín. También nos acompaña el señor Jorge León Duque, abogado, catedrático y con una maestría en Derechos Humanos y es el Procurador de Derechos Humanos desde el 2012. También está don Tomás Saloj, representante de 71 comunidades, de 71 alcaldes, 83 comunidades, es el alcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá, ha sido alcalde comunitario, ha desarrollado trabajos en los comités de caminos, en los comités de agua potable, en la construcción de escuelas y ha sido promotor de derechos humanos. Nos acompaña también Mónica Mazariegos, ella es doctora en Derechos Humanos y Filosofía del Derecho. Tuvo el premio extraordinario de doctorado por la Universidad Carlos III de Madrid y ha realizado instancias de investigación, es profesora universitaria en Guatemala y Colombia. Y finalmente, Amílcar Pop, él es diputado al Congreso de la República, abogado y notario maya quechí, especialista en Derecho Indígena en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, docente universitario y autor de diversas publicaciones. La metodología para realizar el foro es la siguiente. Se construyeron 6 preguntas. De cada una de esas 6 preguntas, 2 la van a responder nuestros distinguidos panelistas y el objetivo es establecer un diálogo y un contraste entre diversas posiciones. Entonces, cada uno va a responder 2 preguntas y va a tener 3 minutos para hacerlo. Les pido por favor que nos autorregulemos porque el tiempo que hablemos de más se lo quitamos a su compañero que responde la pregunta. Entonces, y por respeto al público y para seguir la agenda, les pido que por favor nos autorregulemos. Yo no quiero sacar ninguna tarjeta de prevención porque apelo a la autorregulación de cada uno de nosotros aquí. Bueno, una vez explicada la metodología, creo que es importante la realización de una serie de diálogos de esta naturaleza, sobre todo porque la reforma constitucional, aparte de las controversias que ha traído, también ha dado la oportunidad de establecer diálogos y de producir intercambios acerca de las múltiples realidades que existen en este país. En ese sentido, hemos desarrollado estas preguntas y voy a comenzar con la primera y esa la va a contestar el diputado Amílcar Pop y don Tomás Saloj. Y la pregunta es, ¿por qué es necesario que la Constitución reconozca el derecho indígena? No se encuentra ya reconocido en tratados internacionales o en el artículo 66 de nuestra propia Constitución. Diputado Pop, por favor, bienvenido. Muchas gracias. Voy a usar 10 segundos para mostrar mi pesar por la muerte de un gran maestro. Don Carlos Guzmán Bockler murió en la mañana de hoy, un insigne maestro que también nos invitó al debate sobre la multiculturalidad y la etnicidad en América Latina, un gran profesor universitario y también víctima de la represión en su momento. Gracias. ¿Por qué debe estar en la Constitución regulado este tema? Si bien es cierto, hemos avanzado en regulación y legislación internacional,
en reconocimiento de derechos, es importante reconocer que el estatuto fundacional del Estado, que llamamos Constitución o contrato social, debe reflejar la realidad nacional. Primero, la realidad nacional. Segundo, las reglas del juego democrático y de la participación de todos los sujetos que integran la sociedad. Y cuando uno de los sujetos no se ve reflejado en esa Constitución, genera contradicciones permanentemente y se genera el riesgo permanente de violar o violentar sus derechos fundamentales. Por eso es importante, si bien es cierto el 66 ya regula parte de estos derechos, también es cierto que ha sido la única manera de garantizar derechos la vía litigiosa. Por lo menos doy fe de 15 años de litigio en materia de derechos de pueblos indígenas basado en el artículo 66, y si no fuera la vía litigiosa, no existe el imperativo para que los funcionarios, la institucionalidad de Estado, reconozca, respete y promueva en los términos constitucionales los derechos de pueblos indígenas. Por eso es fundamental. Una discusión que lleva 30 años en el debate constitucional guatemalteco, desde la Constitución actual y las siguientes propuestas de reforma constitucional, nos determina una verdad. Los pueblos indígenas le estamos apostando a ser parte de un Estado plural, y creo que es pertinente para la garantía de un Estado de Derecho y un Estado democrático. Muchas gracias. Preciso en el tema. Muchas gracias. Tomás Alokhuit, como alcalde indígena de la Municipalidad Indígena de Sololá, traigo la voz colectiva del pueblo maya de la República. También traigo la voz colectiva desde más abajo. Puedo decir de que lamentamos mucho que la Constitución no reconoce la pluralidad del país. Aún no reconoce nuestra ciudadanía plena. Por eso queremos que literalmente reconozcan nuestra potestad de juzgar. Si la Corte de Constitucionalidad en marzo del año pasado reconoció que lo que hacemos es sistema jurídico, porque tiene bases filosóficos, cosmogónico y político. Y si la Constitución es de todos, debe reconocernos a todos. Muchas gracias. Yo creo que esta pregunta fue importante responderla y ponerla en cuestión, sobre todo porque en el panel, en la conferencia inaugural del profesor García, habló de la igualdad nominal y de la igualdad material, y me parece que el reconocimiento y la manera de cómo las autoridades están buscando quedar reconocidas en este proceso de reforma constitucional apela justamente a esta igualdad nominal e igualdad material. Y esa temática que han respondido los dos panelistas anteriores da la posibilidad también para hacer la siguiente pregunta, que le pediría al procurador y a Mónica que nos la contesten. La pregunta es la siguiente: si se reconoce el sistema indígena, ¿se crearán varios sistemas de justicia coexistentes? Como pregunta, por favor, si quiere primero Mónica y después el procurador. Bueno, gracias. No se crearán sistemas jurídicos porque una reforma no puede crear algo que ya existe. Digamos, la reforma se trata de incorporar a un texto legal la realidad legal, digamos, ¿no? La realidad legal que está constituida por sistemas de autoridades, normas e instituciones históricos en este país, ¿no? Entonces, digamos que no se viene a crear nada que no exista antes, ¿no? Se viene a reconocer y a incorporar en el texto legal. Dicho esto, el marco, digamos, de reconocimiento de todo esto se inscribe en el pluralismo jurídico. Y es importante decir que Guatemala está rezagadísima en estos debates de pluralismo jurídico, porque tal como
Amílcar decía, desde hace 30 años se está intentando incorporar este reconocimiento. En América Latina, en muchos otros sitios, desde los años 80, pues el siglo pasado, se viene hablando de esto, ¿no? El pluralismo, entonces, lo que pretende es trascender esa idea clásica del Estado, que considera que el Estado es una nación, un pueblo, una religión, un idioma, una identidad, y a poner sobre la mesa la realidad, y que en este caso se está hablando también de la realidad legal, que es una realidad tan diversa como este panel, digamos, ¿no? Por decir una cosa, nada más, por poner solo un ejemplo de quienes constituimos este país. Mucho se ha dicho cuando se habla de este tema en el debate de la reforma constitucional, que esta reforma viene a dividir al país, ¿no? Que viene a dividir a la nación, que un artículo constitucional divide a la nación, sin decir que realmente lo que nos ha dividido históricamente es precisamente la negación de ese reconocimiento, ese racismo de Estado que está en la negación del derecho. No nos olvidemos que los derechos no tienen vida propia, los derechos que se niegan junto a los sujetos de esos derechos. Negar un derecho es negar al sujeto de ese derecho. Entonces, en este país que se ha negado históricamente el reconocimiento de derechos indígenas, se ha negado a los pueblos indígenas. Y eso no es otra cosa que racismo de Estado. Para que haya racismo de Estado no hace falta que haya un régimen de apartheid declarado, digamos, no una segregación declarada, sino basta con invisibilizar a los sujetos de derecho y negarles el acceso a la ciudadanía y a la gramática de los derechos. Muchas gracias. Coincido evidentemente con esa postura. Debo compartirles que durante estos casi 5 años como Procurador de los Derechos Humanos he vivido a través de mis auxiliaturas departamentales esa relación y esa coordinación en relación a esa justicia que, dicho sea de paso, es conciliadora, es educadora y que logra al final de cuentas el ideal de todo Estado, es el bien común. Basta ver los índices incluso delincuenciales en estos lugares para ver, reitero, que logran el anhelo de todo Estado, que es conseguir esa paz social. A través de las auxiliaturas departamentales, decía, hemos observado a través de estos tiempos una coordinación extraordinaria, una jerarquía, autoridades que son respetadas y que, reitero, día a día nos dan una muestra inequívoca de cómo se debe y cómo se puede administrar justicia. Lo que se hace en este caso es un reconocimiento de una realidad que ha existido por muchísimos años y que se eleva a ese rango constitucional. Es además aceptar esa coexistencia que incluso figura ya en convenios. Hay convenios entre autoridades indígenas, el propio Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, en donde se da esa relación entre estos sistemas y que, reitero, ¿acaso no es eso el fin último del Estado? La convivencia pacífica y armoniosa. Pues hoy y durante mucho tiempo las comunidades y los liderazgos indígenas nos han dado una muestra inequívoca de ello. Gracias. Sin duda, los diálogos que han ocurrido a lo largo de los meses de la discusión de la reforma constitucional y luego todo el proceso pujante que ha, digamos, provocado una discusión política en todos los niveles con respecto de lo que significaría la reforma constitucional para la sociedad en general, pero para los pueblos indígenas en particular, creo que ha mostrado también la posibilidad y la fuerza democratizadora que tanto autoridades indígenas como organizaciones de derechos humanos han planeado, porque al final de cuentas lo que se busca es un reconocimiento pleno y un reconocimiento en igualdad. Y sin embargo generan y se circulan una serie de preguntas en el ambiente que no intentamos responder completamente en este panel, pero que sería un principio para comenzarlas o para complementar quizás los diálogos que ya se han hecho. Y eso me da pie a hacer la tercera pregunta. Este proceso del reconocimiento del sistema de justicia indígena ¿no generaría una violación al principio de igualdad ante la ley? Esa es una de las interrogantes que hay y le voy a pedir al señor Mayora y al señor Pop que la contesten. Primero el señor Mayora, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Yo pienso que el reconocimiento no plantea per se, es decir, en sí y por sí mismo, un problema de falta de igualdad ante la ley. Porque, por ejemplo, el Código de Comercio y en general el derecho comercial contemplan que los comerciantes se rigen también por un derecho consuetudinario mercantil. Y no diríamos que como consecuencia de ello, pues los comerciantes se encuentren en un plano de desigualdad o los no comerciantes se encontraran en un plano de desigualdad respecto de los demás ciudadanos del país. Así como esta llamada lex mercatoria no genera en relación con las relaciones, valga la redundancia, de naturaleza comercial, un problema de falta de igualdad, entiendo que tampoco en sí y de por sí el reconocimiento del derecho indígena y su implementación de una manera más acertada, pues tuviera que generar un problema. Porque en cuanto ciudadanos de la República, todos tenemos, como dice la Constitución, igualdad en dignidad y derechos. En cuanto ciudadanos, todos tenemos la posibilidad de reclamar que los poderes públicos nos traten de acuerdo con las mismas reglas. Pero ocurre que así como hay unos, volviendo a mi ejemplo, que son comerciantes y que están sujetos a ese derecho consuetudinario mercantil, pues algunos de nuestros conciudadanos pertenecen a ciertas comunidades culturales. Y en esas comunidades culturales a las que pertenecen, pues hay una serie de reglas que ellos mismos estiman que les obligan de una manera subjetiva y objetiva. Y por tanto, aunque la Constitución no lo reconociera, pues esa realidad se da ahí, uno de esos órdenes sociales espontáneos, como es el derecho. Sin embargo, eso no anula la igualdad ante la ley, porque en cuanto pertenecientes a esa comunidad cultural, todos gozan de los mismos derechos. Y por otro lado, en cuanto pertenecientes a una república, en cuanto pertenecientes al Estado de Guatemala, pues también gozarían de un plano de igualdad con los demás ciudadanos en tanto ciudadanos. Por tanto, creo que no hay una contraposición per se cuando se ve de esa manera. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que es importante resaltar un principio axiológico de interpretación constitucional generalizado por lo menos en América Latina y que lo recoge tanto la Corte Constitucional guatemalteca en su doctrina como también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece este principio que el planteamiento, o valga el principio cuarto constitucional de la igualdad, radica fundamentalmente, como lo dice el texto constitucional, en el respeto pleno a la dignidad humana. Y la dignidad humana, el respeto a la dignidad humana se alcanza por la ruta del respeto a la diferencia. Y es fundamental. El no respetar la diferencia, diría un texto de sentencia constitucional guatemalteca, el no respetar las diferencias nos ubica en el gravísimo riesgo de violentar un derecho constitucional reconocido. Por eso es importante entender la dimensión del objetivo del principio de igualdad. El principio de igualdad, en el principio de igualdad se garantiza el respeto pleno, o debe garantizarse el respeto pleno a la dignidad humana. La dignidad humana, obviamente, se debe alcanzar ese respeto, respetando las diferencias. Entonces, en consecuencia de ello, no es posible poder afirmar de que el reconocimiento de derechos específicos en virtud de particularidades específicas de los sujetos de derecho no rompen el principio de igualdad. Al contrario, consolidan el régimen de legalidad para garantizar
el respeto a la dignidad plena. De esa cuenta, entonces, regulamos derechos de mujeres, derechos de la niñez, derechos de la juventud, derechos del adulto mayor, derechos de los trabajadores y toda la gama de la evolución del derecho en su diversidad. El objetivo y el fin del derecho será el mismo. El objetivo y el fin de la norma jurídica será la misma: la garantía del respeto de derechos constitucionales y, en su fin axiológico último, la garantía y respeto a la dignidad de manera plena. Muchas gracias por las respuestas. La siguiente pregunta habría que colocarla en contexto y por eso me voy a permitir tomar un par de minutos. Varios de los que estamos aquí, seguramente como funcionarios, como jueces o como autoridades, tienen conocimiento de la pujante labor que tienen las autoridades indígenas, no solo en resolución de conflictos, sino en protección de derechos humanos y en garantizar que haya agua, que se construyan los caminos o que se termina de construir el sistema de educación, como en el caso de don Tomás, que participó en comités de construcción de escuelas. En ese sentido, para dialogar y romper esta controversia que hay al respecto de autoridades y el rol de derechos humanos, se construyó la siguiente pregunta. Según su experiencia, ¿cuál ha sido el rol de las autoridades indígenas en la protección de los derechos humanos y derechos de las mujeres? Esa pregunta la va a contestar el señor procurador y Mónica. Si quiere, primero el procurador y luego Mónica. Muchas gracias. Reitero el rol no solo en cuanto a una justicia reparadora y educadora, sino en ese enfoque basados en sus tradiciones, en su propia cosmovisión, que tienen ese enfoque que no castiga, sino educa, que repara, y lo vemos en esa sociedad, en esos grupos de relaciones en las que la violencia no es el denominador común, como en nuestras ciudades, en donde esa armonía se pone de manifiesto. Y vuelvo a los índices. Yo no soy muy amigo de hablar de índices, pero en este tema sí es sumamente importante el establecer la escasa comisión de hechos delictivos que se da, la organización extraordinaria que no soy experto en el tema y por eso tenemos acá invitados expertos y acá autoridades que conocen y que seguramente nos pueden dar una cátedra de lo que hacen, de cómo se organizan. Es verdaderamente extraordinario el rol que hacen un rol de defensores de derechos humanos. Lo decían los expositores al inicio en las charlas iniciales. El juez es el verdadero defensor de los derechos humanos. Si el juez realiza su función, se evitan las grandes violaciones a los derechos humanos, y este es el rol que están jugando día a día en defensa de las mujeres, en la defensa de la juventud, de los niños. En fin, es una realidad, reitero, que no se puede obviar. Por el contrario, hay que imitarla y, por supuesto, hay que reconocerla. Bueno, yo estoy de acuerdo con esta idea de que el sistema de autoridades indígenas en el país es a lo mejor el mecanismo de prevención de conflictos y de prevención de violencia más importante, porque es ancestral, porque se ha legitimado con el paso del tiempo, ¿no? Porque tiene una pertenencia identitaria. Y a eso creo que agregaría, a lo mejor pensando un poco en la gramática del sistema oficial, dos dimensiones en las que yo creo que las autoridades indígenas han contribuido a la protección de los derechos humanos. La primera, que tiene que ver con lo procedimental, resalta, para empezar, el acceso a la justicia, ¿no? En un montón de lugares del país a donde el sistema oficial no llega, el debido proceso, la certeza, famosa certeza jurídica, ¿verdad? El derecho a la defensa, el principio del non bis in idem, que es la idea de que un mismo hecho delictivo no puede ser juzgado por dos sistemas, ha sido resaltado también por nuestra Corte Suprema de Justicia a la hora de reconocer la validez del sistema de autoridades indígenas. Y por otro lado, en la dimensión material de los derechos, pues evidentemente un sistema de autoridades que está todo el tiempo trabajando, resolviendo conflictos y previniendo conflictos, contribuye a la protección de los derechos humanos en lo individual, pero aquí hay un detalle interesantísimo, y es que también contribuye a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. No nos olvidemos que las autoridades tradicionales son quienes rescatan
permanentemente el valor de lo comunitario, el valor de la armonía comunitaria, el valor de la paz y de la reconstrucción del tejido social cuando es necesario, ¿no? Luego, hablando de derechos de las mujeres, que es la segunda parte de la pregunta, yo creo que hay que partir, bueno, obviamente en la medida en que se contribuye a la protección de derechos humanos en general, se contribuye también al bienestar de las mujeres y a la protección de las mujeres. Sin embargo, hay un punto de partida que yo creo que es importantísimo y es el punto de vista crítico en el debate de la justicia en general, no de la justicia indígena. Y es que los derechos humanos de las mujeres siguen siendo una agenda pendiente en todos los sistemas de justicia, digamos. La despatriarcalización de la justicia es un reto tanto para el sistema oficial como para el sistema de justicia indígena, ¿no? Entonces, con estos desafíos claros, y bueno, y por supuesto que esto es una crítica que existe desde hace muchísimo tiempo al interior de las comunidades. No nos olvidemos que en los últimos años se ha visto cómo se han recreado ciertos sistemas de autoridad en algunas comunidades donde ya participan mujeres y cómo las mismas mujeres indígenas han dado una lucha por la igualdad que se fundamenta no solo en principios de la cosmovisión como la dualidad y la complementariedad, sino también en una interpretación contextualizada, digamos, del lenguaje igualitario de los derechos humanos. Las mujeres han articulado, digamos, ¿no?, estos dos lenguajes, y eso es una enseñanza tremenda porque el reconocimiento de la justicia indígena abre el debate no solo de la coexistencia de dos sistemas, sino del necesario aprendizaje mutuo de dos sistemas que históricamente se han considerado ajenos entre sí. Yo creo que ese es el desafío. Lo que acaba de decir Mónica creo que resulta relevante en el sentido de que si bien es cierto, es una agenda pendiente en la justicia ordinaria el respeto del derecho de las mujeres o garantizar el pleno respeto del derecho de las mujeres en comunidades indígenas y en el sistema de justicia indígena, en una serie de talleres y de foros, la posición de las mujeres indígenas ha sido el apoyo y el reconocimiento de las estructuras de autoridad justamente por la capacidad resolutiva y conciliadora que tiene este derecho. Entonces, en ese sentido, yo creo que el aporte de la democratización a este proceso de reforma constitucional, o dicho de manera más amplia, el aporte a la democratización de la sociedad en general, también radica en que las mujeres indígenas respaldan y apoyan la posición y la forma de juzgar de las autoridades indígenas, sobre todo porque aparte de estos principios cosmogónicos de los que ya hemos hecho mención o que ya se hizo mención por varias gente aquí, las autoridades indígenas se encuentran sujetas a una asamblea. Tal sentido, digamos, es algo que habría también que trabajar en el sistema de justicia ordinario y que los panelistas han abogado en ello, cómo la ciudadanía controla y sujeta a las estructuras de justicia ordinaria. Digamos, ese ejercicio político histórico se ha desarrollado en autoridades indígenas y creo que a partir de esa perspectiva se puede comprender su existencia milenaria. Pero hay una serie de preguntas que rondan al respecto de esto, y esa pregunta le vamos a pedir a Mayora y a Pop que nos hagan favor de contestar o de dar elementos para contestar, y es la siguiente: si el derecho indígena no está escrito ni codificado, ¿cómo se puede garantizar la certeza jurídica de dicho sistema? Señor Mayora, por favor. Muchas gracias. Pues creo que esta es una pregunta sumamente importante porque en general se plantea que el derecho indígena en nuestro país, en los diversísimos pueblos de nuestro país, es de carácter consuetudinario. Y eso, por definición, nos lleva a la existencia de una serie de reglas que, ante hechos que se suscitan, que son de unas características y que tienen una significación en esa comunidad cultural a la que antes me refería, que ante ese tipo de hechos las autoridades a quienes se les reconoce pues la facultad, la potestad de resolver jurisdiccionalmente el caso,
actúan de manera coherente, consistente en el tiempo. Dicho de otra forma, ese derecho consuetudinario, ¿cómo se manifiesta? Pues que se suscitan en el seno de esa comunidad cultural hechos y circunstancias que tipifican una situación ante la cual de modo coherente, de modo consistente y no arbitrario, las autoridades competentes resuelven del mismo modo. Y es en eso y de esa manera como se manifiesta ese consuetudo, esa costumbre. Y por tanto, he ahí en donde habrá de fortalecerse la credibilidad tanto dentro de la comunidad cultural como también desde fuera de la comunidad cultural que las diversas autoridades vayan con el tiempo adquiriendo. Si se llevaran a cabo circunstancias de arbitrariedad, de pérdida de coherencia, de pérdida de consistencia en términos de cómo las autoridades de cualquier pueblo o comunidad en particular enfrentaran los asuntos que se traen para su conocimiento y resolución, pues entonces lo único que lograrían es disolver esa credibilidad, con lo cual dejarían de tener una autoridad. Entonces, el derecho consuetudinario tiene esa característica, que es vivo en presencia de unos hechos que se suscitan y que a su vez se resuelven y se deciden de una manera coherente y consistente, no solo en el tiempo, sino en el marco de unos principios. Licenciado Pop, por favor. Gracias. Debemos tener en consideración varios elementos. Los sistemas jurídicos, hay un concepto que nos confunde en la academia eventualmente, cuando no somos estrictos en la rigurosidad de la definición. ¿Es escrito o no es escrito un derecho? Lo vinculamos a la codificación napoleónica. Una cosa es que esté codificado a la usanza napoleónica y la herencia del derecho franco-español en América Latina, y otra cosa es que tengamos vestigios escritos del derecho. El sistema jurídico indígena, de alguna manera, lo vemos escrito. Hay evidencia de su práctica y hay evidencia de ese sistema en sus procedimientos, resoluciones, sentencias y valores puestos en aplicación. Basta con ver hoy un libro de actas de cualquier autoridad indígena y es el referente jurisprudencial incluso, o doctrinario incluso, de cualquier autoridad que toma posesión. Por ejemplo, Totonicapán tiene la figura en sus procedimientos de las llamadas consignas y hereda consignas a la otra autoridad. Esas consignas quedan escritas en todo el bagaje de sus actas de todo un año y ahí sirven de documento de consulta. Claro, esa no es una codificación, ni surte efectos como la codificación napoleónica. Entonces tenemos que tener claro eso. Una cosa es que hay evidencia escrita y que sirve de fuente eventualmente del derecho. Pero también es cierto de que la oralidad es un elemento fundamental del derecho de pueblos indígenas. Un elemento, no su naturaleza por sí misma, porque no es cierto de que únicamente sea un derecho oral prohibido de dejar evidencia. La oralidad es un mecanismo y un elemento del sistema. Así como la oralidad es un elemento del sistema de pueblos indígenas, también la costumbre es un elemento, no su naturaleza ni su característica esencial. ¿Por qué? Porque estaríamos condenando un sistema a un ejercicio de simple repetición. Y no es cierto. Cualquier sistema y todo sistema jurídico en el mundo y en la sociedad es evolutivo, ha evolucionado. Y el sistema jurídico indígena no únicamente responde a la lógica de la repetición, sino se dinamiza a la luz de sus valores o de un planteamiento axiológico y se dinamiza a la luz de su visión filosófica. ¿A qué visión filosófica?
nos referimos? A que hay una visión de construcción del pensamiento del mundo indígena que responde a la relación de los sujetos universalmente vistos: ser humano, cosmos, naturaleza, la interrelación armoniosa y equilibrada en el marco de sus relaciones en sociedad, y toda su visión filosófica responde a ello, y eso va generando la dinámica de su sistema. En consecuencia, es un sistema con una característica oral, efectivamente, pero no responde a la codificación napoleónica que estamos acostumbrados, y sí responde a la búsqueda permanente de dejar evidencia de lo resuelto y de lo practicado. Muchas gracias. Los medios de comunicación, tanto escritos como televisivos, nos informaron, cada quien según su perspectiva, sobre lo que ocurrió en el Congreso el 28 de noviembre. Se estaba desarrollando no solo la tercera lectura de la reforma constitucional, sino también las formas de cómo iban a quedar registradas el artículo 203. Se generó una serie de controversias y las autoridades indígenas tenían una posición, dejaron clara su posición, entre que no se aceptaba ni los tribunales de jurisdicción ni el sometimiento voluntario. Eso ha generado también una serie de preguntas e interrogantes al respecto de qué es lo que significa tanto tribunales de jurisdicción como sometimiento voluntario, y si esas prácticas y esas instituciones apoyarían y democratizarían el sistema jurídico en general, apoyarían o democratizarían también las ya históricas prácticas de coordinación entre sistema ordinario y sistema de justicia indígena, y si eso también alimentaría o erosionaría nuestras posibilidades o las posibilidades de las autoridades indígenas. En ese sentido, ese tipo de interrogantes están presentes, creo que giran en el ambiente y que está marcando el rumbo tanto de la discusión en el Congreso como también de las posiciones y de la posición política que las autoridades indígenas están desarrollando. Entonces la pregunta aquí es, ¿el sistema jurídico indígena puede ser sujeto al sometimiento voluntario? Y la pregunta es abierta, y le pediría al procurador que nos ayudara a dar elementos para contestarla. Yo considero que prefiero que sean los expertos en el tema, el diputado Amílcar Pop, que nos ilustre con ese tema que es tan importante y que, como bien decía usted, ha generado muchísimas dudas y muchísimas controversias. Así es que yo, sin más trámite, le cedo el micrófono al experto en este tema y que sea él quien nos ilustre. Gracias. Entonces, dada el planteamiento que propone el señor procurador, esta pregunta la responderán el procurador, como estaba dicho, pero él le cede su tiempo a Amílcar y don Tomás Saloje. Entonces comenzamos con el diputado. El tema de la sujeción, sin duda, efectivamente, gracias procurador por permitirme compartir ese tema que lo hemos hablado, generó una polémica en la discusión en el Congreso. Dos expresiones: la sujeción voluntaria como un mecanismo de control, planteaban algunos ponentes, o contrario a ello, la sujeción obligatoria por motivos étnicos, como dice el texto. La sujeción a la jurisdicción indígena será voluntaria, primer texto. Segundo texto: únicamente están sometidos a la jurisdicción indígena los indígenas dentro de sus territorios. Ninguna de las dos expresiones ha sido aceptada por la autoridad indígena, con quien coincido en el análisis jurídico. Y voy a traer a colación el principio romano, es aquel de lex et lex dura lex. La ley es y debe ser obligatoria, no puede ser opcional. Si regulamos en la jerarquía constitucional una norma opcional, pierde su naturaleza de norma y de ley. Entonces genera arbitrariedades de todo sentido, de quien aplica la norma y de quien se somete o no a esa jurisdicción. Por eso es que la autoridad indígena nos encomienda y nos pide no legislen con la posibilidad de dejar abierta la sujeción, porque la sujeción es obligatoria. Toda su jurisdicción regula una sujeción obligatoria.
Por supuesto, es clasificada a nivel territorial, hay ámbitos en la discusión de la aplicación de la norma. En ese sentido, también debe legislarse a nivel ordinario, pero la sujeción al sistema es obligatorio. Eso ha generado mucha polémica. Muchos han dicho, si yo paso, voy a repetir el ejemplo del Congreso, si yo paso por un pueblo y mato un chucho, en esos términos lo dijo el diputado, ¿me van a linchar acaso? Totalmente perdida la expresión y el ejemplo. Ahí solo manifiestan miedo, porque resulta que cualquier reacción social ordenada de un pueblo indígena directamente va al linchamiento, y no es cierto. Entonces, si bien es cierto, usted está en un pueblo indígena, en un pueblo de cualquier rincón del mundo, comete una ilegalidad, se va a someter al orden que impera en ese espacio, sin duda alguna, y va a reclamar que se respeten sus diferencias, también es cierto. Y entonces todos esos elementos procedimentales están ya regulados en el derecho procesal. Por eso se impone el criterio que la sujeción no debe quedar en un ámbito de arbitrariedad. Muchas gracias. ¿Don Tomás? Sí, gracias. Nosotros decimos no. La realidad es de que nosotros fuimos electos desde nuestras comunidades, ya lo dijo Gladys, de que tenemos un trayecto histórico de recorrer los 50 años de liderazgo en nuestras comunidades. Por ejemplo, yo siempre he dicho, no hay un nombre, ¿qué nombre le podemos dar lo que nosotros realmente hacemos allá en la comunidad? Lamentablemente yo no tuve oportunidad de sacar una carrera profesional. A mis 15 años comencé a aprender a hablar el castellano, y lo que hacemos todo en maya, impartimos como justicia en maya, ¿sí? Entonces, y allá hacemos un sinfín de cosas que puedo decir que el año pasado cerramos haber solucionado 3,000 casos resueltos, sin dejar pendientes, podríamos decir, resueltos los 3,000 casos. No solo eso, sino que la gente que nos han tenido tanta confianza, que nos buscan, cualquier situación que puede suceder en la calle, allá andan buscando la municipalidad indígena, andan buscando las autoridades indígenas. Resuelven problemas en Huehuetenango con las autoridades indígenas, en Totonicapán con las autoridades indígenas, resuelven en el Quiché, en Alta Verapaz o Baja Verapaz, allá andan buscando las autoridades. El año pasado, la municipalidad indígena de Sololá, en la municipalidad llega un canadiense, una persona de Canadá, dice: ya me aburrí estar en el sistema del Estado, no me han resuelto, 2 años no me han resuelto mi problema. Allá puedo decir que en 2 meses, en 2-3 reuniones, se había resuelto su problema. Un canadiense, por eso dice, hasta gritaban en el parque, decía: gracias a la Corte Maya resolvió mi problema, ¿sí? Entonces, por eso digo, no sé cómo llamarle a esto, pero la verdad sí hacemos un sinfín de cosas. En un accidente, en los encuentros, en la carretera, nos dimos cuenta que era secretario de un juez, y dijo la policía: bueno, ahora se va a ir detenido y lo vamos a ir a poner delante del juez. Viene ella, dice: no me voy delante del juez, prefiero ir ante la autoridad indígena porque hoy van a resolver mi problema, ¿sí? Entonces, todo eso lo que hacemos nosotros por la misma confianza que tiene la gente, en este caso, pues nos busca, confía en nosotros. Somos los que administramos y cuidamos nuestro territorio. Todo lo que puede suceder ahí mismo, resolvemos el problema, ¿sí? Y no damos ahí sí que tiempo, sino que la gente confíe más en nuestras autoridades. Entonces, la realidad es lo que, como siempre he dicho, que aparte de lo que nosotros resolvemos en la municipalidad, y puedo decir que en cada comunidad, por ejemplo, yo represento los 71 alcaldes comunitarios.
de las 83 comunidades, y allá en esa comunidad que habrán mínimo 500 familias hasta unos 5,000 familias, allá la autoridad está resolviendo otros casos también, ¿sí? Entonces la gente va con las autoridades comunitarias, y si el caso es un poco más grande, pues puede trasladarse a la municipalidad indígena, que ahí se resuelve todo. Entonces prácticamente lo que nosotros hacemos allá, pues consideramos de que hacemos bastante, porque incluso el año pasado llega la juez de la niñez y la juventud, pregunta, y si hubiera casos acá, que mandáramos allá. Nosotros le habíamos dicho al juez que mejor cierre sus puertas, porque aquí se resuelvan todos los problemas, ¿sí? Allá en la comunidad se resuelven los problemas, ¿sí? Entonces el año pasado, el inicio del año, sentamos a los jueces, nos sentamos con ellos, preguntamos cuántos casos llevan ellos. Tal vez ni lo voy a decir porque daría pena, ¿verdad? Los casos que atienden ellos, porque a comparación de lo que nosotros cerramos el año con más de 3,000 casos resueltos de todo tipo, y no me da tiempo de contarles cuáles son los problemas que resolvemos allá exactamente con sus nombres. Muchísimas gracias por su asistencia. Damos por finalizado este foro. Son distintas perspectivas y que yo creo que van a alimentar a la discusión y el debate político y también a la formación ciudadana. Muchísimas gracias, y creo que el colega va a hacer algún anuncio.